El personaje comúnmente conocido como el sombrerero loco de la novela Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll, tiene una base real. Algunos creen que hace referencia a Theophilus Carter, un comerciante de muebles, que era conocido localmente como el sombrerero loco, porque siempre usaba un sombrero de copa y además produjo algunos inventos extravagantes. Pero para otros hace referencia a una enfermedad que padecieron varios trabajadores dedicados a la fabricación de sombreros. Esta es la historia del sombrerero loco. En el siglo XIX, la frase loco como un sombrerero se usaba para describir a alguien con un comportamiento impredecible. Pero esta frase ya se conocía mucho antes de la publicación de la novela. Esta expresión nace en la industria de los sombreros, donde se presentaba el envenenamiento por mercurio. El nitrato de mercurio se usaba durante el proceso de creación de los sombreros, con el fin de convertir la piel de animales en fieltro. Los trabajadores que regularmente laboraban largas jornadas en talleres con mala ventilación terminaban inhalando este producto, que les provocaba dolencias físicas, como temblores musculares, pérdida de audición, pérdida de la vista y pérdida de dientes o uñas, trastornos neurológicos como demencia y comportamiento errático y extravagante. Los temblores era uno de los síntomas más comunes, y a finales del siglo XIX algunos médicos e incluso algunos sombrereros eran conscientes de que este síntoma estaba relacionado con el envenenamiento por mercurio. A pesar de esto, los trabajadores intentaban ocultar los temblores por temor a perder su trabajo. Uno de ellos decía esto sobre el envenenamiento por mercurio. Sospecho que yo también lo tenía, pero no iría al médico. Si un trabajador reclamaba una indemnización, entraba en la lista negra de los fabricantes. No podía conseguir otro trabajo a menos que firmara una exención contra futuras reclamaciones. A principios del siglo XX, algunos sombrereros exigían condiciones laborales más seguras, pero los empleadores desestimaron sus quejas, diciendo que los temblores y alucinaciones eran causa de sus borracheras y por su consumo de tabaco. En esta historia de los llamados sombrereros locos, cabe destacar a Alice Hamilton. Ella fue una médica y científica estadounidense. Durante una temporada fue residente en lo que se conocía como casa de asentamiento, lugar donde brindaban servicios como guarderías, educación y atención médica para mejorar la vida de las personas con menos recursos del área. Al convivir con la variedad de personas que asistían a este centro de ayuda, Alice se interesó en las lesiones y enfermedades que sufrían los trabajadores durante sus labores. Así fue como conoció el caso de los fabricantes de sombreros, en especial el de los sombrereros de Danbury, Connecticut. En 1919, la Facultad de Medicina de Harvard la nombró profesora asistente en el nuevo Departamento de Medicina Industrial, donde fue la primera profesora mujer. Desde este cargo, Alice Hamilton investigó el envenenamiento por mercurio y en 1922 produjo un informe. En una parte del informe ella exponía: de 100 sombreros sindicales de Danbury, Connecticut, examinados por expertos, 43 tenían intoxicación por mercurio. Los jóvenes de 20 y 21 años ya están tan gravemente envenenados que les tiemblan las manos continuamente, mientras que muchos de los hombres que han servido más tiempo en la fábrica ni siquiera pueden alimentarse por sí mismos. El informe también concluyó que los síntomas no eran el resultado del consumo de alcohol y tabaco, como habían afirmado los empleadores. Alice Hamilton fue conocida como una de las principales expertas en el campo de la salud ocupacional y pionera en los campos de la higiene y la toxicología industrial. Finalmente, el 1 de diciembre de 1941, Connecticut prohibió el uso de mercurio en la fabricación de sombreros. Los fabricantes empezaron a utilizar ácido clorhídrico, que era una alternativa segura a comparación del nitrato de mercurio. Aún así, la fabricación de sombreros ya había dejado generaciones de sombrereros con dolencias físicas y trastornos neurológicos. La última fábrica de sombreros de Danbury cerró en 1965, pero lamentablemente el mercurio sigue allí.
La Agencia de Protección Ambiental declaró el terreno en el que se encontraban las fábricas de sombreros como un sitio de limpieza Superfund, que es como se denomina en Estados Unidos los lugares contaminados que requieren una respuesta a largo plazo para limpiarlos de materiales peligrosos. El sedimento de los ríos contiene trazas de mercurio hasta el día de hoy, y en 2003 el estado de Connecticut plantó en el sitio donde antes había una fábrica de sombreros árboles genéticamente modificados para absorber el mercurio. Sin embargo, estos árboles emiten el mercurio al aire. Los investigadores creen que el sombrerero Boston Corbett, quien mató al asesino del presidente Abraham Lincoln, podría haber sufrido de trastornos mentales debido al envenenamiento por mercurio. Boston Corbett trabajó como sombrerero desde que era joven. Más tarde se casó, pero su esposa e hija fallecieron al dar a luz. A raíz de esto empezó a beber en exceso. Años más tarde se unió a la Iglesia Metodista Episcopal, así que dejó de beber. Siguió trabajando como sombrerero, aunque sus compañeros se quejaban de su comportamiento, pues aprovechaba cualquier oportunidad para predicar y en otras ocasiones solía dejar de trabajar para orar y cantar por sus compañeros de trabajo, que maldecían o decían malas palabras en su presencia. Se ganó la reputación de fanático religioso y excéntrico. En 1858, mientras caminaba de la iglesia a su casa, se le acercaron dos mujeres. Este encuentro lo perturbó tanto que en cuanto llegó a su casa empezó a leer la Biblia y decidió que debía evitar la tentación, así que se castró a sí mismo con unas tijeras. Después fue a una reunión de oración y al terminar fue en busca de atención médica. Tiempo después sirvió en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Luego del asesinato del presidente Lincoln, Boston Corbett y su regimiento fueron enviados en busca del asesino. La orden era capturarlo vivo, pero Boston le disparó y lo mató. Por esto fue sometido a consejo de guerra, pero al final fue absuelto y considerado un héroe. Después de terminar su vida militar, regresó a trabajar como sombrerero en la ciudad de Boston, hasta que debido al poco trabajo que había allí, se mudó a Danbury, Connecticut, para seguir trabajando en la industria de los sombreros, y donde también se dedicó a predicar. Situación que de nuevo le trajo problemas en su trabajo. Años más tarde fue enviado a un manicomio después de amenazar con un arma a un grupo de personas, pero escapó de este lugar un año más tarde. No se sabe qué sucedió con él. Algunas historias dicen que se fue a México, otras dicen que vivió en una cabaña en un bosque al este de Minnesota y que murió en un incendio que ocurrió allí. Esta fue la historia del sombrerero loco, un personaje que representa el lado más sombrío que se oculta tras los elegantes y hermosos sombreros.